¿Se imaginan no tener que pagar impuestos o disfrutar de sanidad, educación y vivienda gratuitas? Pues existe un lugar donde sus habitantes poseen estas y otras ventajas. Se trata de Qatar, en Oriente Medio, uno de los países más ricos del mundo gracias al petróleo y al gas. Tenían desierto y ahora tienen todo esto. Es todo lo que sueñan lo consiguen. Es el dinero, se lo compra todo. Yo me acuerdo cuando vine la primera vez, no sabía cómo salir a la calle, no sabía cómo vestirme, no había mujeres en la calle. A los cataríes les encanta vivir rodeados de lujo y aunque fieles a sus tradiciones no se pierden las últimas tendencias en moda, tecnología y automóviles. Normalmente ellas van con abaya, pero debajo de la abaya llevan las ropas más lujosas del mercado, llevan unos zapatos impresionantes. En 2022, Qatar se convertirá en el primer país de Oriente Medio en albergar un mundial de fútbol. Los cataríes se esfuerzan ya porque este acontecimiento deportivo sea todo un éxito. Lo que van a hacer ahora es tirar más de la experiencia extranjera para que prepare un buen equipo nacional catarí y, claro, dejar marca en lo que es el mundial. Los entendidos afirman que Kuwait fue el pasado, Qatar es el futuro, pero Dubái es el presente. Por eso hemos venido a este Emirato para conocer qué es lo que tiene. En este momento Dubái tiene el Burj Al Arab, que es el hotel más caro del mundo, el Burj Khalifa, que es la torre más alta del mundo, y el centro comercial más grande del mundo, Dubai Mall. Todos los ojos del mundo están puestos en este pequeño país del Golfo Pérsico, así que no se pierdan Aragoneses por el mundo en Qatar. Olga Jaber dejó Zaragoza para trabajar en Qatar en el principal canal de noticias del mundo árabe, Al Jazeera. Ahora prepara de nuevo las maletas para trasladarse a Dubái. Olga, hola. ¿Qué tal, Arantxa de Aragoneses por el mundo? ¿Cómo estás? Hola, Encantada. Arantxa. Igualmente. Bueno, no cabía duda que eras tú porque alguien esperando con este calor en la Corniche tenía que ser de fuera de Qatar. Pues sí, española. Porque aquí aún se ve gente caminar, pero en general en Doha la gente va en coche. En todo en coche. O sea, aunque sean 2 pasos, tiene que ser en coche. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Doha? Pues nada, 1 año y 4 meses, pero ya está nada más porque me voy a casar y me voy a Dubái. ¿Te vas a vivir a Dubái? Me voy a vivir a Dubái. Tienes una sonrisa, eso es que estás contenta. Sí, con muchas ganas ya. Mi madre es de Zaragoza, pero mi padre es libanés, entonces pues soy un poco de mezcla, ¿no? Mis padres están en Zaragoza, pero tengo a mis hermanos por todo el mundo. ¿Y aquí viniste a trabajar? A trabajar, sí. Pues en Zaragoza estuve trabajando en Localia, en televisión Localia, y luego también pasé a Aragón Radio, que estuve con Paco Ortiz de Remacha, un saludo muy especial, y luego me llegó la oferta de venir aquí a trabajar en Al Jazeera Deportes y tuve que coger la oportunidad de venir aquí, pues simplemente pues porque es un país, no sé, el que se puede llegar lejos. Bueno, pero aquí no solo te ha ido bien en la carrera, porque has dicho que te vas a casar. En el aquí amor lo has encontrado también. todo. En el amor también, sí que conocí a mi chico aquí, aunque él vive en Dubái, pero bueno, nos conocimos aquí y nada, pues surgió la chispa, pues surgió el algo especial y nada. Viendo el downtown de Doha, da la sensación de que la ciudad está medio construir todavía.
Lo que van a intentar hacer, pues agrandar un poco lo que es la capital y la ciudad. Ya ves, por ejemplo, que la construcción lo que intentan es ser modernos y no ser un poco típico árabe. ¿Y cómo es el catarí? Son personas muy respetuosas. Lo que hay que decir también aquí que en el aire hay más gas que oxígeno. Al haber menos oxígeno en el aire, lo que pasa es que la gente pues parece que está un poco más cansada, que no tiene tantas ganas de trabajar. ¿A ti ese exceso de gas en el aire te ha afectado? Sí. Al principio no tanto, ¿no? Pero luego ya, sí, conforme van pasando los días, pues sí que te notas un poco así más cansada, te cansas enseguida. Os he traído a este puerto que no tiene nombre propio. Lo que pasa es que lo llaman el puerto de los barcos de madera. Y los barcos de madera los usaban anteriormente para pescar y más para pescar perlas. ¿Y siguen quedando muchos que se dediquen a eso? Sí, pero es más ya como hobby, ¿no? Entonces hay muchos que sí que siguen manteniendo sus barcos de madera y cuando tienen un poco de tiempo libre y sobre todo los fines de semana, pues salen con ellos al mar y pescan un poco. Mira, aquí hay un pescador. Assalamu alaikum. ¿حضرتك صياد؟ لا هواية. Bueno, no es pescador, lo que pasa es que no profesional, pero sí que es un hobby para él. بتعرف حدا من صيادين لؤلؤ يعني هيك محترفين مثلا بيجوا على هيدا المنطقة؟ لا هذه المنطقة ما بعتقد هون كله صيادين سمك لأنه هون الغطس ممنوع أساسا. Oye, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, lo que me habéis oído hablar, el árabe, el español, el inglés y me manejo bien en el francés. Shukran, chao. Bueno, el coche abierto, el aire acondicionado puesto. Sí, como hace tanto calor aquí, pues entonces la gente suele dejar los coches con el aire acondicionado puesto y así pues lo tiene más... Pero y abiertos además. Y abiertos, sí, es todo muy seguro aquí. Entonces pues no se teme que se te robe el coche o cualquier cosa que tengas en el coche, por ejemplo. Entonces... Lo que no es tan seguro aquí es la conducción. Muy mal, muy mal. Es un poco una locura, vamos. Pero bueno, te acostumbras a todo. Good morning. Super and full, please. Aquí supongo que más barato llenar el depósito, ¿no? Bueno, mucho más barato. Sí. Yo, por ejemplo, lleno el depósito pues con 7 euros, más o menos. 7 euros. 7 euros. Yes, super full, please. Excuse me, where do you come from? I'm from India. Indian. India. ¿Hay muchos indios aquí, muchos pakistaníes, muchos filipinos? Sí, la mano de obra pues en general es de India, de Pakistán y de Filipinas porque es mucho más barata, entonces cobran muchísimo más barato que cualquier árabe, por ejemplo, extranjero que vengan aquí, europeo, vamos, o americano. Bueno, pues estamos con mi primo, Abbas. Con su mujer Farah. Hola. Y con su hijo Hamoudi, que aquí nos estaban esperando con estos aperitivos que se llaman mesa en árabe y que bueno, que voy a dejar a mi primo que explique un poco lo que es, que ha aprendido español en la universidad, así a ver si sabe hacerlo. Bueno, te está dando la alternativa, vamos a ver. Bueno. Ok, tabbouleh, esta tabbouleh, es ensalada, es hummus, alas de pollo. Y nada, y el resto pues también así es un poco de cosas de comidas libanesas que se comen como aperitivos, vamos. Bueno, ¿y se puede empezar por donde se quiera? Por donde tú quieras. Bueno, ¿cómo se dice que aproveche? Sartén. ¿Sartén? Bueno, pues sartén. Muy bien, gracias. Bueno, pues os he traído al Equestrian Club, que es un club de caballos, como bien veis. Y bueno, como a mí me encantan los animales, pues simplemente es por conocer un poco más lo que es el caballo árabe, que es uno de los caballos más bonitos que hay en el mundo.
Estamos hablando un poco en tono bajo porque aquí se tiene que tomar todo con calma cuando se está entrenando a un caballo, porque como son tan susceptibles a los sonidos, lo que podemos ver de los caballos árabes es que tienen, las características son un poco más diferentes a lo que es el caballo europeo o en general. El caballo es más grande, pero el caballo árabe es un poco más corto, podemos decir, de cuerpo, y aparte de eso tiene la cabeza incluso un poco también más pequeña que lo normal. Y luego tiene las mandíbulas que son un poco más pronunciadas. ¿Cuánto puede llegar a costar un ejemplar de estas características? 30.000 más o menos a 55.000 euros. Mira, Arantxa, este es uno de los caballos típicos árabes. Bueno, y además muy amigable, que se deja tocar. Muy amigable, sí. Como está esperando comida, si notas donde está el caballo este, pues tienen aire acondicionado que está durante todo el año y más durante el verano cuando suben las temperaturas tanto, ¿no? Dicen que los caballos andaluces provienen de estos Sí, hay quien dice ejemplares, ¿no? exactamente del tiempo de cuando estuvieron los árabes en España, en Andalucía, en el Andaluz, pues dicen que los caballos españoles también están mezclados con los caballos árabes. ¿Y tú qué tienes más? ¿Qué has heredado más? ¿De tu padre libanés, de tu madre aragonesa? Pues yo soy, pues eso, la mezcla, ¿no? Un poco de los dos. Entonces yo creo que tengo lo mejor de los dos países. Me gustaría pensar eso, ¿no? Oye, ¿te costó dejar Zaragoza? Muchísimo, muchísimo. Ha sido muy duro porque, bueno, porque vivíamos muy bien allí y luego mi familia que está allá y luego amigos, claro, en la universidad y en el trabajo sobre todo. Y la verdad es que en Zaragoza se vive muy bien. Bueno, todavía no nos has hablado de tu experiencia trabajando en Al Jazeera Sport. Bueno, pues dejamos lo mejor para el final, ¿no? Ahora os voy a llevar a uno de mis lugares favoritos en el trabajo. Cuando he visto la bubuchela, me imaginaba que nos ibas a traer a un estadio a ver un partido de fútbol, pero no me imaginaba esto. ¿Cómo un país que va a organizar un mundial de fútbol tiene esta afición? Bueno, primero es que es el último partido de la Liga y luego en segundo lugar tampoco es un partido muy importante. ¿Los cataríes son forofos del fútbol? ¿Son unos apasionados del fútbol? Es el deporte que más les gusta y por eso que ganaron para tener el Mundial aquí en el 2022. ¿Y qué ha supuesto o qué va a suponer ese Mundial? Pues yo creo que mucho, porque esto va a crecer bastante en todos los niveles posibles. Lo que van a hacer ahora es tirar más de la experiencia extranjera para que prepare un buen equipo nacional catarí y, claro, dejar marca en lo que es el Mundial. ¿Te ha tocado muchas veces estar a pie de campo cubriendo partidos de fútbol? Sí, aquí en Qatar no, en Zaragoza sí, con el Real Zaragoza sí, que además llevo muy buenos recuerdos, que estuve en el Mundial también de Sudáfrica, pues sí que estuve, lo que pasa es que estuve fuera de los estadios con los fans, ¿no? Con los aficionados. ¿Y guardas buenos recuerdos del Mundial de Sudáfrica? Para mí ya es lo máximo que puedo llegar o que puedo aspirar en el deporte, que haya visto el Mundial que haya ganado España en este año, el 2010. ¿Vamos? Sí, hemos llegado. Bueno, pues para acabar el día nos vamos, te llevo a una cafetería para tomarnos un último café. Vale, muy bien. Bueno, así que nueva vida en Dubái, te casas, buscas nuevo trabajo. ¿Cómo se llama tu chico? Ziad. Ziad. ¿Y Ziad y tú ya tenéis todo preparado para la boda? Sí, ultimando los últimos detalles, pero todo ya está. Muy bien. Oye, pues ha sido un placer. Te dejamos, no sé si quieres mandar algún saludo a alguien que te quede por allí, por Aragón. Claro que sí, a mis padres que siguen en Zaragoza y a todos los amigos que también tengo allí. De verdad, un placer, un par de besos. Igualmente. Que disfrutes mucho el día de tu boda y que seas muy feliz. Muchas gracias, encantada. Hasta siempre, adiós. Chao, chao. Qatar importa mano de obra especializada de todo el mundo. A cambio, ofrece altos sueldos y vivienda gratuita. Esta es la fórmula por la que José Manuel Vicente llegó hasta aquí. José Manuel. Hola. Buenos días, Arantxa. ¿Cómo estás? Encantado, muy bien. ¿Te puedo dar un par de besos? Sí, no hay, aquí no hay sí, problema, tranquila. ¿no? No, tranquila, pasáis. Bueno. Oye, vaya casa, aunque en realidad no es una casa, es un hotel. No, es un hotel, nos pagan en alquiler para poder estar trabajando aquí. Bueno, ¿y qué haces exactamente aquí en Doha?
Llegué yo hace 6 meses, salió un proyecto de mi empresa, empezamos a trabajar en él. ¿Y cómo ha sido integrarte aquí? ¿El cambio ha sido importante? Bueno, es importante, es un sitio nuevo, todo es diferente, las costumbres, la comida, la gente, todo es nuevo. Bueno, pues el motivo por el que estoy aquí en Doha es para trabajar en el proyecto de Lusail. Es una ciudad nueva que se ha ganado terreno al mar, aparte de un poquillo al desierto. Y bueno, la ingeniería está trabajando en el sistema de recogida neumática de la ciudad. ¿Se trabaja aquí de una manera muy diferente a la que se trabaja en España? En España no hay este tipo de proyectos. 24 horas de trabajo, gente de multitudes de países. Oye, ¿qué sentido tiene construir una ciudad de la nada? Porque Qatar es Doha, la capital, y el resto es desierto, ¿no? Sí, ciertamente es desierto el resto, pero estamos en el medio oeste, las cosas las hacen así. Aquí tienen dinero y hacen sus ciudades para ellos o para gente que viene, no se sabe. La ciudad de Lusail es para 150.000 personas y yo realmente no sé dónde va a salir esa gente para venir aquí, pero lo están haciendo. Como características principales va a ser una ciudad muy respetuosa con el medio ambiente, con muchas zonas ajardinadas y bueno, llevan en secreto lo que es cómo va a ser el diseño de todo el proyecto en general. Vivir en un hotel uno tiene que sentirse a cuerpo de rey, ¿no? A mí personalmente no me gusta vivir en un hotel, me gusta más estar en una casa que pueda salir fuera, que es bueno, más el pueblecito de Graus en el que estoy, me gusta más vivir en una casa. Es un hotel, bueno, tiene sus ventajas, tengo un gimnasio, tengo una piscina, bueno, el piso habéis visto que está chulo. ¿Cuánto puede costar una habitación como estas? Aquí están pagando ahora por esta habitación 14.500 reales, que son unos 3.000 euros más o menos. ¿Al mes? Al mes. Está todo incluido. Entonces os tratan bien aquí en Qatar a los que venís de fuera a trabajar. Sí, en principio sí. No hay... Toda la gente que he conocido está muy contenta, está bueno, viviendo una experiencia en otro país, con la otra parte del mundo. Y sí, de momento nos tratan muy bien, la gente es muy educada aquí, no es una zona muy segura, no hay robos, puedes dejar los portátiles, los móviles en un bar, no hay ningún problema. Y sí, la verdad es que se está bien. Os he traído al circuito de Lusail, como sabéis es un circuito que se hace nocturno de motos, MotoGP, y bueno, están apostando fuerte por este tipo de carreras y hasta incluso se ha llegado a oír que pretenden traer Fórmula 1 aquí a este circuito. El deporte es muy importante para los realmente cataríes. Sí, y bueno, ellos sí que apuestan mucho por el deporte y tienen dinero, infraestructuras para conseguir buenos deportistas. ¿Cuánto cuesta una entrada? Lo que son las gradas normales nos costó 20 euros. Los 20 euros eran los 3 días. Y luego en la zona VIP creo que eran unos 600 euros aproximadamente. ¿Cómo les ha cambiado la vida a los cataríes con el petróleo y sobre todo con el gas? Lo que todo el mundo dice es tenían desierto y ahora tienen todo esto. Todo lo que sueñan lo consiguen. Tienen dinero para pagarlo y todo el mundo pues está buscando ese dinero, viene aquí a conseguir ese dinero y hacen lo que ellos desean, se lo dan. El dinero se lo compra todo. ¿Eras aficionado a la MotoGP antes de venir aquí? Sí, me gusta. El tema de las motos me gusta. ¿Sí? Entonces cuando tuve la oportunidad y bueno, estaba aquí, por supuesto que quería venir a verlo y lo vine a ver. Oye, ¿y qué otras cosas se pueden hacer aquí en Qatar? Bueno, en Qatar hay muchas diversiones. Tienes playa, no tienes montaña, pero tienes desierto. Luego tienes, por supuesto, tienes bares, locales de fiesta, que están todos en hoteles, hay muy poquitos, pero los hay. Y el resto, pues bueno, pues, como te digo, pues el mar, salir en lanchas, barcos. Tenías toda la razón, José Manuel, cuando decías que el desierto es uno de los sitios donde uno se lo puede pasar bien aquí en Qatar, ¿no?
Bueno, es una de las diversiones y uno de los hobbies que más practican los cataríes. Oye, esto que acabamos de hacer era un safari por el desierto. Sí, sí, es un safari por el desierto, por las dunas y parece más un tío vivo, pero sí, es un... ¿Tú ya habías tenido esta experiencia antes? Sí, lo hemos practicado varias veces con los amigos de aquí, en los grupos que hacemos, nos vamos de vez en cuando, lo practicamos. Y una de las propuestas fue irnos a hacer una acampada. Coincidimos que estábamos en Dubái y pasamos toda la noche en el desierto de Dubái. ¿Y qué se siente? ¿Qué se hace una noche en el desierto? Bueno, el alcohol está prohibido, por lo tanto es fiesta, música y diversión, pero sin alcohol. Todo muy sano. Para los cataríes, ¿qué significa el desierto? Si queréis se lo podemos preguntar a nuestro conductor. Es Mr. Araf. Can you explain us which is the meaning of the desert for you? The desert means for us the life. The desert and the sea. This is what our grandfathers used to live on it. Si te apetece, nos vamos a cenar a un restaurante catarí que hay aquí al lado, es de comida local. Doha parece que está cambiando a pasos agigantados. ¿Cómo ves la ciudad dentro de unos años? Bueno, la idea y lo que todo el mundo espera es que Doha sea como lo que es hoy Dubái, incluso más. ¿Tú te ves viviendo aquí hasta el 2022? No sé dónde estaré el 2022, no sé dónde estaré el año que viene, ni siquiera dentro de 4 meses. Por lo tanto, no me veo en ningún sitio. Y la ciudad cambia a una velocidad vertiginosa, pero ¿tú has cambiado desde que estás aquí? Sí, yo creo que sí que he cambiado. Estoy más tranquilo, pero estoy bien, no es... ha sido un cambio temporal. Cuando vuelva a España yo creo que también volveré a cambiar. Pero bueno, estoy bien, estoy a gusto. José Manuel, muchas gracias por el día que nos has hecho pasar, un día con mucha aventura, y te deseamos suerte en tu estancia aquí en Doha. Vale, muchas gracias, gracias a vosotros por venir a verme y ya sabéis dónde tenéis una casa durante el tiempo que esté aquí. Nos vemos en Graus en las fiestas en septiembre y recuerdos a mi familia, mamá, los amigos del trabajo y los amigos del pueblo. Pues hasta siempre. Nos vemos, chao. Adiós. Cuando Judith Crespo llegó hace 6 años a Doha, la capital de Qatar, apenas había 60 españoles en el país. Hoy en día, el número se ha multiplicado por 10. Judith, ¿qué pasa? Buenas noches, Arantxa. De Aragoneses por el mundo, ¿cómo estás? Bienvenida a Doha. Bueno, bienvenida tú, ¿de dónde vienes? Vengo de Riad. De un Riad. vuelo muy corto. He ido y he vuelto hoy. No me lo esperaba porque no lo tenía en la programación. Pero bueno. Oye, El te vuelo podemos más corto que he hecho en el último año. El más corto que has hecho en el último Sí. año. ¿Te podemos llamar comandante Crespo? No. Pero eres comandante. Soy comandante. O sea, que pilotas aviones importantes. Sí, mi avión es el más importante de todos. Y para llegar hasta ese punto supongo que hay que estudiar y trabajar mucho. Hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que sacrificar muchas cosas, pero vale la pena. Bueno, ¿nos vamos para casa que estoy un poco cansadilla? Sí, claro, te acompañamos. Muy bien. Te cuento que generalmente me llevan a casa. Yo no conduzco porque no me gusta nada. Suelo volar aviones, pero no conduzco coches. Bueno. Bueno, pasa. Y aquí está, donde vivo. ¿Tu casa? ¿Me lo puedes aparcar aquí? aquí te dejo tu maleta. Gracias. Una casa grande y espaciosa. No, ni tan grande ni tan espaciosa, no creas. No. Yo aquí me he cambiado hace poquito. Porque hasta ahora, los años que llevo viviendo aquí, yo vivía en la casa que la compañía nos daba. Pero es que eran muy grandes, Hija, que ahora se cansa, no quiere limpiar tanto. Bueno, y esta es la cocina, pero te voy a contar una cosa muy graciosa. Yo muchas veces llegaba a casa y me encontraba la casa a unos 60 grados. Entonces, las cremas, los medicamentos y todo eso se echaba a perder. Y para eso venden estas neveras en los supermercados aquí. ¿Cómo ha cambiado Doha y Qatar en estos 6 años? Yo me acuerdo cuando vine la primera vez, no sabía cómo salir a la calle, no sabía cómo vestirme, no había mujeres en la calle. Era pleno verano, hacía un calor de narices y salí con manga larga, pantalón largo, compré pantalones 2 tallas más grandes para no llevar nada ajustado. Mira lo que tengo. Esto
son unas piedras del Pirineo. Estas piedras han estado viviendo conmigo en Estados Unidos, después han vivido en Colombia y ahora estamos en Qatar. Y luego, Dios dirá, pero vamos, espero que un día terminemos todas en el Pirineo, ellas y yo. Antes de despedirme, te digo lo que vamos a ver mañana. ¿Ves allá ese pirulí que sube así? Bueno, ese es el Centro Cultural Islámico, ¿vale? Está al lado del Zoco, que también nos pasaremos después. ¿Te gusta la idea? Perfecto, te dejamos descansar. Mañana nos vemos entonces. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Aquí ya estamos en la parte de dentro del Centro Cultural Islámico. Por aquí viene Yusuf. How are you? Assalamu alaikum. Yusuf es el Relaciones Públicas del Centro Cultural y she is Arantxa. She's nice to meet you. Salam alaikum. Thank you very much. Dice que vamos a empezar por esta parte. Esto es un poco como una de las tiendas de campaña que tienen los beduinos en el desierto aquí. ¿Una jaima? Efectivamente. Y aquí es donde os vais a dar cuenta de la hospitalidad de los catarís. Me está diciendo Yusuf que una de las cosas importantes para los árabes es que cuando sirven a la gente siempre empiezan a servir por el lado derecho. El café árabe es un café amargo, tiene un color amarillento y tiene un olor formidable. Ahora él no se va a ir hasta que tú no digas que no quieres más café. Siempre te seguirán echando para que tú no te sientas en la cosa de tener que decir quiero más. Entonces lo que hacen es mover así. Entonces él entiende que ya no quieres más café, viene, te quita la tacita y se lo lleva. Aquí tienen un montón de abayas, generalmente las que ves por la calle, los detalles de las mangas y de los bordados de aquí son muy coloridos. Vale, y ahora falta la parte de arriba de la cabeza. También hay que taparse la cabeza. Sí, sí. Yo creo que para nosotras con solo taparnos el pelo un poco es suficiente. Pero bueno, vamos, yo creo que... Tú estás en plan Virgen María. Yo... No sé cómo ponerlo. No sé, esperemos que nos dejen entrar a la mezquita así. No sé, así nos dejarán, pero vamos, no es nada fashion, ¿eh? أشهد أن محمدًا رسول الله. The level downstairs is for men and here is for women. So men and women pray the same. I think that's separate. Las mujeres, me explicaron, no tienen por qué rezar las 5 oraciones que hacen al día, porque puede tener gente a su cargo, niños, o trabajar, o lo que sea. Judith, ¿y en el caso de los extranjeros, de los expatriados, hay libertad de culto? Ah, sí, por supuesto. Aquí hay de hecho, tenemos una iglesia católica que tiene además muchas misas cada día, porque hay muchísimos católicos ahora mismo en Doha. Thank you so very much. Hope to see you soon again. Bye bye. Bye. Ciao. Quería traeros aquí por 2 animales. Uno, el camello. Desafortunadamente las carreras de camellos ya se han acabado. Había que verlas porque llevan un robot encima, no van con un ¿Se han acabado jinete porque normal. ya no es temporada? Porque ya no es temporada. ¿Qué significa un camello para un catarí, Judith? Pues yo creo que significan recursos naturales de antes. Ellos con el camello, o sea, tenían carne, tenían leche, tenían medio de transporte, tenían abrigo. Así que para ellos los camellos y los halcones han sido los animales que los han acompañado desde los tiempos en los que había muchos más beduinos de los que hay ahora. Y mira, hemos llegado justito porque es que se está haciendo de noche. Este es el oryx y es un animal totalmente emblemático en Qatar
De hecho, es el logo de mi compañía. Oye, entiendes mucho de animales y de cultura catí. Yo no sé si echas algo de menos de Aragón. Todo. ¿Todo? Todo, no importa dónde esté Aragón, siempre se echa de menos. Pero algo así, algo que es muy significativo. Además de la familia, etcétera, etcétera. Pues si tuviera que hablar de animales, pues serían las vaquillas, los toros, los encierros, que a mí eso me va mucho. ¿Eres ¿sí? muy taurina? Sí, soy, sí. ¿Pero eres de las que salía a correr delante de en los encierros o no? Soy de la que se ha divertido mucho, delante y detrás. Te he traído el Souk Waqif, que viene a ser un zoco, que es una preciosidad, y has visto que está lleno de vida y de todo. Y aquí nos está esperando Daniel, mi guardián. Muy bien. Arantxa de Aragoneses por el Mundo. Bueno, veo que os besáis, os tocáis y no pasa nada. No, no pasa nada. De hecho, tú podrías haberle dado 2 besos, no te van a encarcelar, te lo garantizo. Me imagino que siendo mujer y en un país como Qatar, mejor acompañada. En un país como este, etcétera, estar solo es duro, muy duro. ¿Qué es lo que más os llamó la atención cuando llegasteis aquí? Lo que más me llamó la atención, primero fue el blanco pulcro industrial de los trajes de los hombres cataríes, que me parece espectacular. Nosotros hemos tenido la fortuna de viajar por todo el mundo y de vivir en muchos países. Y el venir aquí, la verdad es que más que sorprendernos, nos dio tranquilidad. Es un país muy seguro y para nosotros ha sido realmente un cambio a mejor. Bueno, ahora estamos en una de las callejuelas del Zoco. Esta es la parte del Zoco donde venden las cosas de las tiendas de hombre. Y si miras en la parte de arriba, verás que el techo son los cañizos que me recuerdan a los que utilizábamos para hacer las peñas cuando éramos pequeños en el Mar de las Matas en fiestas. Me parecía cachondísimo. Bueno, ya se encontró algo en común entre Qatar y Aragón. Yo encuentro montones de cosas siempre donde voy. Me recuerda a Aragón la gente tomando la fresca. Eso es lo más gracioso que hay. Salen, sobre todo los hombres, se ponen en las puertas de sus tiendas, sacan una especie de tela verde, simulando jardincito, se ponen la tela verde en el suelo, se plantan las sillas encima y tipo 11 de la noche se ponen a tomar té y a tomar la fresca. Hola, Manios. Mira, y esta es una de las tiendas del Zoco que vende halcones. ¿Vale? El halcón es otro de los animales emblemáticos de Qatar, junto al camello y al oryx que te contaba antes. Durante el invierno, que es cuando van al desierto, todos van con sus halcones, los sueltan, hacen la caza, etc. ¿Cuánto puede costar un animal como estos? Pues tendríamos que preguntar aquí a los dueños de la tienda. How much is one of the falcons here? 25,000, ok. El que hay allí es el más caro de todos, cuesta 25.000 reales, que vendrían a ser unos 5.000 euros. Y creo que la diferencia de precios tiene que ver si están entrenados para cazar o no. ¿Qué te parece tener el halcón encima? Pues pensaba que pesaban más, pero... ok. ¿Pero da miedo o no? Pues ahora que le han quitado el cacharro, ¿qué quieres que te diga? No sé. Pero tú ya habías visto alguno de estos, ¿no? He visto muchos de estos porque en... ok. Mira, te está corrigiendo la posición de la mano. Sí, estoy metiendo la cuerda para sujetarlo. Ok. Oh, qué bonito. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es un raro, impone. Pero bueno, de todos modos yo en el avión he llevado muchos. Lo que pasa es que llevan el caparazón y no llama tanto la atención porque es que me está mirando con una cara que me da cosita, ¿eh? Nosotros en el avión podemos llevar hasta 6 y los llevan así. Chicos, aquí os dejamos. Ha sido un día demasiado intenso. Estamos reventados. Nos vamos a cenar y esperamos que os haya gustado. Nos ha encantado, muchísimas gracias por enseñarnos el Qatar que vosotros vivís aquí, que disfrutáis. Y bueno, no sé si tenéis algún saludo. Por supuesto, un beso enorme a toda la familia, a todos los amigos y a mi Pirineo del alma. ¿Okay? Gracias a vosotros, hasta siempre. Chao. Ay, mi amor. Qatar es uno de los países más liberales del mundo musulmán. Por eso sus playas son lugar de recreo para los locales y también para los expatriados como Raquel Roble. Raquel, hola.
Arantxa, de Aragoneses por el Mundo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te hemos pillado ahí en pleno éxtasis? Sí, estaba ahí relajadísima. Bueno, porque hoy no hace un día de esos de calor intenso en Doha y supongo que se estará de maravilla. Sí, hoy se está genial, pero cuando pega el sol se está, vamos, que te mueres aquí, no se puede estar. Oye, eres de las poquitas personas que están en la playa. ¿Por qué? ¿No es muy normal acudir aquí a la playa? La verdad es que como hay que pagar, la gente no viene mucho, entonces... ¿Cuánto puede costar la entrada a una playa? ¿Todas son privadas? La mayoría, porque la mayoría aquí en Doha están dentro de hoteles, esta es la del Centro Cultural y suelen costar entre 20 euros al cambio y 40 más o menos. Entonces viene aquí supongo la gente de fuera, ¿no? Los extranjeros sobre todo. Sí, sobre todo aparte porque lo del bikini pues ya sabéis que con esta gente no lo llevan muy bien. ¿Tú te has puesto aquí en bikini? Sí, me he puesto en bikini. ¿Y has tenido algún problema? No, pero la gente te mira bastante. No te dicen nada, pero te miran. Welcome in Qatar and Qatar Beach. ¿Qué haces en Doha? Mi marido está trabajando de piloto y yo soy técnico de laboratorio, me dedico a la reproducción asistida. Lo único que de momento no estoy trabajando. Bueno, y mientras entonces, ¿qué haces? ¿A qué puede dedicar uno el tiempo libre en Qatar? Pues dedica el tiempo libre a venirse aquí, a tomar el sol. Y de momento estoy haciendo cosillas puntuales que me van saliendo. He trabajado haciendo de ayudante de vestuario para unos bailarines de un show que vino hace poco. Pues nos vamos a marchar ya porque aquí no llueve mucho, pero hoy nos ha tocado. Nos ha tocado, pues nada, ¿qué vamos a hacer? No te veo. Estamos en el Qatar Cultural Village. Esto es el anfiteatro, exactamente. Es un anfiteatro que se ha construido de estilo romano. Entonces tú te pones en el centro y puedes hablar y se escucha en todo, no necesitas de equipo de audio. Yo creo que han ido tomando referencias de cada país porque el desarrollo de los cataríes ha sido de hace 40 años a ahora. De hecho, los grandes edificios fueron construidos empezaron hace 7 años y aún están construyendo. Entonces, hasta hace 40 años vivían en el desierto y han crecido muy rápido y han ido copiando de todo lo que han ido viendo por ahí que les ha gustado. Vaya lujo. Sí, bueno, acabamos de entrar por la entrada VIP de la OMA. VIP, o sea, no VIP, sino re-VIP. Sí, bueno, aquí la gente no es VIP, es very, very important person. Very, very. Very, very. Sí, es muy, bueno, ya veis que es muy lujoso. Aquí es donde vienen los príncipes de Qatar y toda la gente importante de los ministerios, etcétera. Además son como un poco recargados. Sí, son muy barrocos, les gustan mucho las cosas muy recargadas. Bueno, este es un sitio privilegiado, ¿no? Sí, estamos sentados ahora mismo en el sitio donde se sienta el emir y su mujer para ver la ópera. Es curioso, ¿no?, que estos sitios sean tan accesibles para visitar. Bueno, la verdad es que aquí todo es tan seguro que la gente no malpiensa de nadie, de que vengas aquí a hacer nada malo. ¿Qué imagen se tiene aquí de la familia del emir? Les quieren con locura. Sí, son muy respetados y, bueno, sobre todo la mujer del emir es un personaje muy importante aquí porque ha impulsado mucho el tema de la cultura y tal, ha sido la promotora de todo el tema y, bueno, ya veis lo que está consiguiendo. Y ahora nos hemos venido aquí a La Perla pues a ver los barcos y tiendas espectaculares. ¿Esto qué es exactamente? ¿Un centro comercial al aire libre? Bueno, podríamos decirlo así, lo único que, bueno, han hecho aquí una isla artificial, han ganado terreno al mar. También se ven aquí edificios y grúas. Están construyendo un montón de edificios de apartamentos, aparte son muy bonitos, son muy lujosos y es el único sitio donde los extranjeros podemos comprar un piso. ¿Por qué? Es una manera de proteger la inmigración. O sea, aquí podemos ver las tiendas más caras del mundo. Tienes desde Giorgio Armani hasta Hermès y puedes gastar todo el dinero que tú quieras. Oye, ¿cómo visten aquí las mujeres? Normalmente ellas van con abaya, pero debajo de la abaya llevan las ropas más lujosas del mercado. Es muy curioso porque tú puedes ir, por ejemplo, a algo tan simple como el zapatero y las ves con sus zapatos de marca. Llevan unos zapatos impresionantes. ¿Y cuándo pueden ellas lucir la ropa, los zapatos, incluso el maquillaje? Porque muchas llevan la cara tapada. Sí, ellas lo hacen sobre todo para su casa, su familia, sus amigas
y les encanta maquillarse y vestirse bien. Oye, eso en cuanto a las locales y en cuanto a las extranjeras, ¿cómo tenéis que ir vestidas? Podemos ir vestidas como queramos, pero tenemos que tener mucho cuidado, pues por ejemplo, ir tapadas hasta la rodilla o un poquito más del hombro. Depende de la ofensa que tú hagas, puedes pasar desde la multa hasta la expatriación. Ok, introduce John, Arantxa. Nice to meet you. Él es el que nos va a enseñar el barco, ¿vale? Entonces, ¿podemos pasar? Ok. How many people you can put here inside the boat? Okay. Normally, if you want to go outside to accommodate, you can see the master bedroom, two twin beds, and the VIP. So it's like 2, 4, 6. 6. Normally for accommodation. For a trip, you can go up to 20 people or 25. John, is this a good place to make party? No, not this one, maybe the other boat, but this one you can make a nice party inside, upstairs. Yeah. If you want to rent, they will charge you for like 1,000 euro per hour. 1.000 euros por hora. No está nada mal. No está nada mal. Thank you. Bueno, este barco no es tan espectacular como el que acabamos de ver, pero tampoco está mal, ¿eh? No, no está nada mal. Oye, ¿lo de darse un paseo por aquí, por la Perla, está al alcance de todos o no? La verdad es que yo pienso que no, pero bueno, tienes diferentes precios y es una cosa que está muy bien. Puedes ver toda la bahía de Doha y varía desde los 1.500 reales, que viene a ser unos 300 euros, hasta los 3.500 por hora, que son 700 euros. Es bastante popular entre los cataríes venir a este tipo de barcos y montar fiestas, porque ellos no están autorizados a hacer según qué tipo de cosas en sitios públicos, entonces esto es como un poco un tipo de evasión para ellos. Solo hay 300.000 cataríes de 1,5 millones de personas que viven en Qatar. ¿Cómo ve el catarí que en su país haya tanta gente de fuera? Yo creo que no lo ven mal, porque la verdad es que yo pienso que lo tienen muy controlado todo el tema de la inmigración, entonces nos tienen aquí, pero yo creo que le ven un provecho. Oye, ¿y a los españoles en concreto cómo os ven? Les encanta el fútbol de España, yo creo que es lo mejor para ellos, entonces bien, bien. Pues vamos para casa, que te presento a mi marido, ¿vale? Muy bien. Juanjo, ya estoy en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Mira, te presento a mi marido, Juanjo, esta es Arantxa. Encantada. Mucho gusto. Guapa, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Has acabado ya la jornada laboral? Sí, ya hemos acabado, ¿eh? Bueno, tenéis una casa muy grande. Sí, bueno, ya ves, estamos aquí viviendo los dos solitos con el gato que está por ahí. Y bueno, la verdad es que es muy grande, la paga la empresa para la que él trabaja. Entonces, bueno, si queréis un poco verla. Claro que sí. Bueno, pues esta es la habitación principal, ¿vale? Y aquí está el baño. Es el de esta habitación, pero tenemos 3 más, porque hay 2 habitaciones más, pues este. 4 baños en total. ¿Utilizáis todos o...? Bueno, yo uso el mío por las mañanas para no molestarla a ella cuando me levanto muy pronto. Y bueno, luego el aseo para la gente cuando viene las visitas, y este pues es nuestro baño de y el gato tiene su propio baño. Y el gato tiene su propio baño, ¿no? Bueno, pues este es el cuarto del servicio, ¿vale? Aquí la gente que tiene criada o tiene niñera duerme aquí, normalmente suelen ser filipinas, y tiene su propia habitación con su baño. ¿Vosotros no tenéis servicio? No, no tenemos servicio. Bueno, ¿y cuántos metros tiene esta casa? Pues unos 120, 130 metros cuadrados. 120. ¿Y cuánto se llegaría a pagar? Pues... rondan los 14.000, 15.000 reales al mes, que vienen siendo unos 2.000 euros. 2.000 euros. Lo que sí tendréis que pagar, imagino, es electricidad, agua... Sí, eso sí que lo tenemos que pagar, pero la verdad es que es una miseria, porque pagamos por agua y luz al mes, solemos pagar unos 10 euros. ¿Os imaginabais vuestra vida así en Qatar cuando vinisteis de España? No, la verdad es que no. Venimos un poquito con los ojos a ciegas. ¿Y merece la pena? Sí, desde luego. Merece la pena, sí. Desde luego. Bueno, pues ahora vamos al centro comercial a hacer la compra, que es donde está el supermercado. Bueno, ¿y cuesta mucho llenar el carro de la compra aquí en Qatar? Bueno, más o menos como en España. ¿Sí?
¿Y podéis encontrar de todo? De todo excepto cerdo y alcohol en las tiendas normales. Muchas gracias por el día de hoy. No sé si queréis enviar algún saludo. Bueno, pues nada, un beso a nuestra familia. Bueno, pues nada, os dejamos de hacer la compra. Un beso. Vale, hasta siempre. muchas gracias, hasta luego. De los 7 Emiratos Árabes Unidos, Dubái es el que más afluencia turística recibe. Sus líneas aéreas cuentan entre sus filas con varias azafatas aragonesas, entre ellas Raquel Arroyo. Raquel, hola. Hola. Arantxa, de Aragoneses por el Mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Igualmente. Oye, vaya vista que tienes aquí, ¿no? Eso es lo que estaba mirando, el Burj Khalifa. Es la torre más alta del mundo. Tenía pensado invitaros a subir, pero parece ser que hoy el Sheikh ha decidido tener una visita oficial y está prohibida la entrada. ¿Y quién es ese Sheikh? El Sheikh viene a ser aquí Su Alteza, es el jefe, el que más manda. Así que la vista debe ser espectacular. Es impresionante. Cuando tenemos suerte y está despejado, se pueden ver los 7 Emiratos y más allá en el desierto. Bueno, Raquel, ¿y qué haces exactamente aquí? Bueno, pues yo soy azafata de vuelo. Llevo ya en Dubái 2 años y medio. Pero si quieres, ya que no hemos podido estar en el Burj, te llevo a la zona de la playita, nos tomamos algo y te lo cuento todo. Venga, perfecto. Genial. Un saludo para Aragoneses por el Mundo. Bueno, mi llegada aquí fue bastante peculiar porque siempre nos estaban advirtiendo sobre lo que es el choque cultural y yo tuve la buena suerte de venir durante el Ramadán, cuando tienes prohibido hacer todo. Entonces, me acuerdo que me costaba mucho el tener que ponerme falda y que me miraran raro, o el que me tuviera que maquillar para ir a trabajar y que se me quedaran mirando descaradamente a la cara. ¿Pero has tenido algún problema? Problema no, lo que he tenido son anécdotas, como estar en un centro comercial y fui a las escaleras y llevaba una falda larga pero elástica y sin querer pues me pisé la falda y pues enseñé toda mi ropa interior. Me llevaron aparte, me taparon, me dijeron que tuviera cuidado porque era durante el Ramadán y yo, bueno, yo esto no lo hago tampoco si no es Ramadán, ¿no? Pero aquí hay gente que viene de vacaciones o simplemente a pasar el día a la playa. ¿Hay total libertad para venir a la playa a ponerse en bikini? Total libertad, ya lo puedes observar. Puedes ponerte bikini o bañador. Lo único que no te dejan hacer es topless. Un poquito de respeto. ¿Tú sueles venir a la playa bastante? Esta es mi playa. Bueno, nos decías antes que eras azafata y yo no sé si el poder disfrutar de esta calidad de vida es lo que te ha hecho venir hasta Dubái. Bueno, es un punto a favor. Realmente lo que más me gusta es que puedo viajar a todo el mundo. Realmente no me siento muy agobiada de estar mucho tiempo en el mismo sitio porque en 2 o 3 días estoy volando a otro continente. Entonces es siempre un plus. Pero sí, este es un nivel de vida bastante agradable. Bueno, cuesta creer que con esta calidad de vida se eche algo de menos. De Aragón, por ejemplo. Yo de Aragón echo de menos todo. Echo de menos los centros comerciales, echo de menos las fiestas, los pilares, por favor. ¿Hace cuánto tiempo que no voy a los pilares? El poder caminar por la calle, porque aquí sí se puede caminar en la playa, pero después ya has visto la ciudad, está diseñada solamente para conducir o ir en taxi. Este es el monorail. Al principio tuvo unos poquillos de problemas porque la gente no estaba habituada a montar en este servicio público. La verdad es que cuesta muy barato, la estación que más cara cuesta son 6 dirhams, que viene a ser €1, €1,20. Entonces para nosotros está regalado. Lo que pasaba en un principio es que si ves la palanquita de seguridad, pues la gente no sabía dónde iba a parar el metro, entonces pulsaba la alarma. Hasta que se acostumbraron. Porque creo que este monorail no lo conduce nadie, ¿no? No, es sin conductor, por eso tenemos al ejército y tenemos a los guardias de seguridad, por si hay algún incendio, por si alguien se equivoca y pulsa la alarma, para intentar ayudarnos a evacuar en caso de que pase algo así. Donde nos encontramos ahora es el mercado de las especias. Tanto el mercado de las especias como el mercado del oro se encuentran en lo que podríamos llamar el Dubái profundo. Dubái profundo, defíneme eso. El Dubái profundo no es tan rico
como el Dubái que estamos acostumbrados a ver con los edificios, los rascacielos y la gente llevando pues los mejores bolsos, las mejores ropas. Es donde vive la mayoría de los trabajadores de Dubái. ¿Y cómo se les trata? ¿Se les trata en igualdad de condiciones que, por ejemplo, a ti, que vienes de España? No. Podríamos decir que mi salario viene a ser unas 6-7 veces más que ellos y yo trabajo muchísimas horas menos que las que ellos trabajan. ¿Os habéis dado cuenta de estas torres? Es lo que se podría llamar lo que es el antiguo aire acondicionado. Están diseñadas de tal forma que el aire circula y refresca la casa. Porque aquí, ¿cuántos grados has llegado a soportar, a vivir? Oficialmente 46. Oficialmente quiere decir que había más. Sí, es que aquí hay una ley que prohíbe a la gente trabajar cuando los termómetros marcan más de 46 grados. Entonces todos los termómetros oficiales paran a 46. Pero en mi casa hemos llegado a marcar 51, bien a gusto. Esto se conoce como el mercado del oro. Es famoso pues porque aquí venía mucha gente, lo que es los típicos turistas, para comprar oro más barato. Y la verdad es que puedes encontrar, pues si te fijas ahí en los escaparates, diseños que no puedes ver en ninguna otra parte del mundo. Pero se ve todo bastante recargado y ostentoso. A gusto del consumidor. Aquí vienen mucho lo que son rusos y hindúes, entonces es lo que les gusta. La verdad es que lo venden. Mira, te voy a enseñar el anillo más grande del mundo, con su certificado. ¿Pero eso es de verdad? Totalmente de verdad. Además, ¿oro? ¿Y esas piedras? Diamantes. Diamantes. Sí. Y luego tienes pues el típico aderezo para acompañarlo. Muy discreto. Muy discreto, es la nueva moda. Oye, ¿hay de verdad tanto dinero en Dubái como para poderse permitir algo así? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Pero está en mano de muy poquitos, pero sí lo hay, sí. Al igual que antes te he enseñado el Dubái profundo, esto es lo que se vería la zona más rica de Dubái. Se llama Souk Al Madinat, que viene a significar algo así como el zoco de la zona de la marina. Es normal ver pasear por aquí a Schumacher, a David Beckham o a muchas estrellas de fútbol. Y Dubái es el emirato que está destinado a atraer turismo. A partir de Dubái es donde ellos, como te diría yo, hacen excursiones para que se vean los otros emiratos, Sharjah, Fujairah, Abu Dhabi, pero realmente el que es el imán para el turismo es Dubái. ¿Y es un turismo de clase alta o alguien de clase media puede venirse a Dubái? Está enfocado a cualquier tipo de turismo. ¿Y para vivir aquí también se necesita tener un sueldo muy alto? Hay dos opciones. Si es la compañía la que te proporciona la casa, pues a partir de un sueldo medio puedes venir. Si eres tú el que te quieres comprar una casa aquí, tienes que estar preparado. Esto es como la milla de oro. Bueno, pues esto es lo más cercano que podemos estar del Burj Al Arab, que es el hotel más caro del mundo. Más caro del mundo. Tiene 7 estrellas, creo. 7 estrellas, exactamente, porque no se pudieron poner ninguna más. En este momento, Dubái tiene el Burj Al Arab, que es el hotel más caro del mundo, el Burj Khalifa, que es la torre más alta del mundo, la terminal 3 del aeropuerto, que es el aeropuerto más grande del mundo, pero solo en esa terminal, y el centro comercial más grande del mundo, Dubai Mall. Todo a lo grande. Todo a lo grande. Ahora te voy a presentar a otra compañera de trabajo que también es de Zaragoza. Elena. Hola. Hola, ¿qué tal, Elena? Bien, ¿qué tal? ¿También azafata? Sí. ¿Y también de Zaragoza? También. Bueno, ¿qué tal sigue por aquí? Pues muy bien. Sí, eso muy bien. nos contaba Raquel, ¿no? Sí, ya llevo 3 años y medio y la verdad que bien, se vive bien en Dubái. Bueno, aquí estabas mirando este acuario que es impresionante. Sí, bueno, tiene el título del libro de Guinness de los récords porque tiene el cristal el más largo del mundo en una sola pieza y además tiene 75 centímetros de ancho. ¿Y este mall, este centro comercial, sí, gigantesco, ajá, cuántas tiendas tiene? Pues tiene más de 1200 tiendas. ¿No las conocéis todas? Es un paraíso. Casi. Casi todas. Sí. Bueno, chicas, pues os dejamos aquí en este sitio tan espectacular. ¿Os queda mucho tiempo por aquí, por Dubái? Pues yo todavía estoy indecisa, con la puerta abierta a cualquier cosa. Sí, yo bueno, un
añito más y ya me moveré a algún otro sitio. ¿Queréis mandar algún recuerdo a alguien en Aragón? Sí, bueno, muchos saludos a mis padres, a mi familia, todos mis amigos y bueno, un beso muy fuerte a mi sobrino Daniel. Y que también me gustaría mandar un saludo a mis padres y a mis amigos. Ok, pues hasta siempre, chicas. Muchas gracias.